Hola, buenos días. Bienvenido al webinar sobre geomarketing y cómo captar clientes usando mapas. Para garantizar la calidad del sonido del webinar, os recordamos que hemos desactivado a todos el micrófono, ¿vale? Pero en la parte a la esquina baja a la izquierda de la pantalla tenéis el icono del chat, donde podéis escribir vuestras dudas o preguntas que trataremos de responder al final de la sesión en la mayor medida. Os informamos también que este webinar será grabado íntegramente y recibiréis a vuestra dirección de correo el enlace con eventualmente las preguntas que no hayamos podido responder en esa sesión, ¿vale? Para que podáis todo el mundo tenerla por escrito. Si os surge cualquier duda o necesitáis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro servicio de atención al cliente. Podéis llamar a Informa al 902-176-076 o enviando el email a clientes@informa.es, ¿vale? Haciendo referencia al webinar sobre la solución de geomarketing Inatlas Informa. Bien, me presento, soy Silvia Banquini, directora general de Inatlas, y vamos a estar presentes en este webinar también yo misma con Luis Falcón, CEO de Inatlas, que me ayudará un poco con las preguntas finales que dejaréis en el chat. La idea de hoy es hablaros de geomarketing, de este producto que desde Inatlas hemos creado con Informa a partir del 2015 ya. Y haré una pequeña introducción para la gente que no nos conoce, quiénes somos. Inatlas es una empresa de Big Data y de inteligencia de localización, ¿vale? Llevamos unos 10 años ahora mismo en el mercado y nos dedicamos precisamente a lo que es toda la creación de una central de datos visualizable y segmentable en mapas para poder hacer dos grandes operaciones, lo que es la prospección comercial y lo que es operaciones de expansión. Por lo tanto, es un servicio que montamos a partir del joint venture que generamos en el 2015 con Informa. Es un servicio de geomarketing que viene alimentado ya por defecto de dos grandes bases de datos. Por un lado, lo que es el universo de empresas y autónomos con sedes y sucursales actualizado al día por Informa, y por otro lado el mercado de consumidores, de hogares, con sus perfiles de consumo y características, para que tengáis a disposición tanto el mercado B2B como el mercado B2C, ¿vale? ¿Por qué nos dedicamos a esto? Todos los días y cada vez más globalmente se están produciendo esta cantidad de datos. Estamos hablando de unos 500 millones de Twitter, 294 billones de emails que mandamos cada día. Lo importante es fijaros en esta dimensión. En el 2013 estábamos generando al día 4.4 zettabytes, ¿vale? Para daros una sensación, la dimensión del zettabyte es esta, con muchos millones de bytes. Y ahora mismo en el 2020 hemos alcanzado los 44 zettabytes. Es decir, hemos multiplicado por 10 la generación en un día de datos. Si vamos a ver el minuto, también vemos que la generación de datos no para en ningún momento. Estamos en dimensiones de 4,5 millones de búsqueda en Google, etc. La presentación os la dejaremos por curiosidad para ver en qué momento histórico estamos. Pero lo curioso es por qué nos dedicamos a esto y a la dimensión geo. Porque el 80% de estos datos tienen una componente territorial. Es decir, se pueden geoposicionar. Estamos hablando de 32 zettabytes de datos que pueden estar en el territorio y decirnos algo más. El mercado del geomarketing en cifras a nivel mundial, veis que ha crecido. Y estamos hablando de que tan solo hace 3 años, ¿vale? Globalmente se estaban moviendo unos 1.000 millones para pasar el año pasado a un cierre de 1.800 millones. Y si vemos España también, el crecimiento ha sido exponencial. Significa que las demandas de las empresas de este tipo de soluciones está en aumento y está cada vez más presente en cada organización. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué queremos cubrir con una solución de geomarketing? O sea, las preguntas claves a las que se responden son: ¿qué perfiles de cliente compra más mis productos o servicios? ¿Dónde se concentran estos clientes y dónde hay más clientes del mismo perfil? Ay, perdonad que me están diciendo, no se ha compartido la pantalla. Vamos a montar de nuevo. ¿Vale? Vamos a quedarnos en
en la parte de las necesidades. Entonces, ¿a qué necesidades estamos respondiendo? Respondemos a lo que es qué perfil de clientes compra más mis productos y servicios y dónde se están concentrando estos clientes. ¿Dónde hay además más clientes de este mismo perfil? ¿Dónde puede estar mi competencia y qué cuota de mercado tiene con respecto al mercado que estoy cubriendo? ¿Qué cuota de mercado puedo alcanzar yo en un futuro y dónde sobre todo? ¿Qué patrones de éxito se dan alrededor de mis puntos de venta, de oficina o de distribuidores y qué variables, digamos, del entorno están realmente afectando a mis ventas? Entonces, en base a estos patrones, ¿dónde puedo verificar que se repitan ciertas condiciones, tanto de éxito como de fracaso, obviamente, para evitar y para irme a posicionar exactamente en los lugares de mayor rentabilidad? ¿Vale? Entonces, el geomarketing nos ayuda a pasar de lo que es un conocimiento intrínseco de nuestro propio negocio, que conocemos en nuestro día a día, sabemos perfectamente qué nos compran, cuándo y quién, pero lo que necesitamos conocer más es cómo el entorno impacta sobre este negocio. Por lo tanto, la variable clave es saber quién puedo captar más, qué clientes potenciales tengo, y estos clientes no son solamente el quiénes son, un nombre, un apellido, sino más bien qué perfil tiene, cuánto facturan, qué riesgo tienen, qué dimensiones tienen a nivel de plantilla de empleados, si están creciendo en facturación, sí o no. ¿Quiénes son mis competidores y dónde están? ¿Cuántos mercados se están llevando? ¿Dónde están mis competidores? Que con respecto a determinados sectores de actividad, la cercanía y la proximidad a proveedores sí que tiene un impacto muy, muy relevante sobre la rentabilidad del negocio. Y después, ¿qué valor territorial tengo? Es decir, cuando hablamos de valor territorial, estamos entendiendo no solamente los costes de estar en una determinada ubicación, costes de lo que es un cuantitativo clásico, es decir, cuánto es el valor de suelo de este lugar, pero también qué valor tiene la ubicación donde estoy sobre mi negocio. Sabéis que en cualquier área urbana la ciudad se divide en zonas prime de alto standing, de alto poder adquisitivo, con zonas comerciales con una determinada característica, zonas comerciales abiertas más orientadas a un consumo masivo, lo que son zonas industriales, zonas residenciales, de oficina. Por lo tanto, el valor del dónde estoy sí que tiene un impacto directo sobre la rentabilidad. Y el geomarketing precisamente lo que os ayuda es a conocer mejor este entorno y hacer, digamos, dos tipos de acciones. Uno, a tratar de replicar los mejores clientes, espejo de vuestro negocio, y también ir a buscar lugares espejo, ubicaciones de aquellas, digamos, puntos de venta, repito, oficinas donde ya estáis y que tenéis que expandir o reubicar. Por lo tanto, la solución de geomarketing que hemos generado trabaja con tres grandes pilares. Por un lado, hay una central de datos, como decía al principio, no es un software vacío que empieza a funcionar solamente una vez que lo alimentéis con vuestros datos internos, sino que ya viene totalmente equipado de dos grandes bases de datos de mercado, hemos dicho, empresas y consumidores finales y personas físicas. Por tanto, esta central de datos se visualiza muy rápidamente en un mapa para poder hacer segmentaciones rápidas y entender dónde están. A nivel de paneles sencillos de filtro y segmentadores se analizan y se crea esta analítica cruzada entre vuestra base de datos interna y las bases de datos externas que os estamos ofreciendo para llegar a lo que es un resultado finalista, ¿vale? de descarga de un fichero finalmente con aquellos contactos de potenciales y de clientes enriquecidos que quisierais llevar a vuestro propio sistema. Por lo tanto, digamos, los objetivos y lo que son los resultados principales que buscamos es tener lo que llamamos espejos territoriales, es decir, a partir del enriquecimiento y de la adquisición de inteligencia de localización sobre el actual negocio, vamos a buscar nuevos, prospección, B2B, B2C, espejo de los mejores, y vamos a buscar lugares óptimos que repliquen condiciones óptimas para nuestro negocio. Entonces, ¿cómo funciona? Es muy sencillo, hay 3 pasos muy sencillos, donde se pasa de una exploración a nivel de país, ¿vale? Operamos tanto en España como Portugal, a nivel de península ibérica, con posibilidad de expandir incluso a otros países.
Pero la herramienta trabaja a nivel de límite administrativo, de segmentación clásica por comunidades autónomas, provincia, municipio, etcétera, hasta llegar al punto, al portal de la empresa, de donde se pueden hacer incluso estudios de área de influencia, de zona, para entender precisamente la lógica de proximidad a este punto y llevar a una descarga inmediata del dato, ¿no? En vez de estar haciendo peticiones, ¿no? Y buscar que os entreguen en 2 o 3 días unos ficheros, pues aquí en un tiempo máximo de 5 minutos, pues ya tendríais un fichero completo, ¿no? De datos continuamente al día. Entonces, la solución la presentamos con 2 formatos, una plug and play que llamamos, ya una versión estándar donde el mayor valor está precisamente en un enriquecimiento automático de vuestra cartera de clientes empresa, con SIF y NIF, y la búsqueda de prospectos espejo de estos clientes, ¿vale? La vamos a ver y vamos a entrar rápidamente en esta demo. ¿Vale? Esta es una versión estándar para nosotros, donde veis que entramos en una visualización con 2 contadores claves. Uno indica todo lo que es el mercado potencial de empresas activas, vivas en España, con sedes y sucursales, empresas y autónomos. Es decir, estaríamos accediendo a un censo completo, actualizado diariamente, de unos 3.800.000 registros, de los cuales una cartera, esta es una cartera ficticia, de 24.000 clientes, vienen automáticamente descontada del universo total para no hacer prospección sobre nuestra propia cartera y vienen enriquecidas de forma automática con datos que Informa nos da. Es decir, de nuestros clientes sabemos que están totalmente concentrados, en este caso en empresa, no hay ningún autónomo. Vemos los sectores de actividad donde más estamos convirtiendo, por lo tanto me ayudaría a entender cuáles son aquellos sectores fuertes donde tengo más clientes en este momento. Y podría, a partir de aquí, a través de este conocimiento, ir a buscar, por ejemplo, segmentos fuertes que puedo ir replicando en prospección. Veo que a nivel de forma jurídica también estoy en sociedades anónimas y limitadas como mayor porcentaje de clientes. Puedo decidir segmentar por empresa de recién creación o más consolidada en el mercado. Aquí, como os decía al principio, tenéis todos, sedes y sucursales también. Podemos ir a lo que son los dimensionamientos clásicos, es decir, puedo y quiero ver exclusivamente clientes que estén por encima de 50 empleados, cuya facturación como mínimo esté en 6 millones. Y además quiero que estén creciendo en facturación, o como mínimo se hayan mantenido estable con respecto al año anterior. Import-export, riesgo, quiero garantizar que toda la prospección que voy a hacer ahora se concentre en empresa únicamente de riesgo bajo. Y además, y esto es importante a la hora de hacer acción en campaña de marketing, cuando vamos a contactarle, quiero asegurarme que todas las empresas vengan informadas con teléfono. Aplico de estos filtros y de los 24.000 registros de clientes SIF único que tenía, que me quedo con 2.195 en plataforma que voy inmediatamente a replicar en el universo de mercado potencial. Por tanto, la máquina, veis que en el tema de segundos calcula dentro de los 3.800.000 que hay 12.737 potenciales clientes que no tenéis en cartera, pero que cumplen con las mismas características de vuestros mejores clientes o del segmento que hemos decidido replicar. Entonces, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer de más? Podemos guardar esta como macro prospección para que siempre podamos volver a recuperarla y actualizarla, ya que el dato, repito, es un dato vivo, no son datos estáticos. En filtros guardados siempre la podemos encontrar aquí. Y, importante, esta parte, digamos, esta herramienta la suelen utilizar mucho a nivel de organización de objetivos comerciales porque se puede compartir segmentación con el resto de usuarios de la propia licencia. La licencia por el cual se adquiere la solución no penaliza por número de usuarios, por lo tanto pueden haber usuarios ilimitados que acceden y acceden con diferentes permisos a la misma base de datos. Ahora, a partir de aquí, hay obviamente la posibilidad de entrar mucho más en profundidad, podemos hacer segmentaciones, ¿ves? Por provincia, por municipio, por código postal, ir a la parte territorial más de cerca. Podemos seleccionar, por ejemplo, más de un municipio, ¿vale? Donde vemos que hay la mayor concentración, en este caso, de nuestros clientes potenciales.
Vamos a aplicar los filtros. Entonces ya podemos verlo directamente, dónde están, quiénes son. Veis que de entrada estamos dando una información por sector de actividad mediante este ojo, pero tenemos la posibilidad en cada filtro de la herramienta de poder obtener una información distinta. Por ejemplo, ahora vamos a ver de este mismo resultado cuáles son clientes y cuál es mi mercado potencial. La leyenda ha cambiado, ahora los puntos rojos son mis actuales clientes y los verdes son potenciales prospectos. En esta parte de la herramienta tenéis todo lo que son herramientas de estudio de área de influencia. La red comercial lo suele utilizar muchísimo porque a partir, por ejemplo, de un punto donde se establece un cliente, podemos calcular a unos 10, 15 minutos andando cuántos prospectos tengo para poder optimizar así una visita comercial. Y de esto realmente sí que puedo empezar a hacer una vista operativa y descargar un fichero realmente operativo para entrar en campaña, en contacto. Veis que en pantalla tenéis acceso a toda la tabla de datos, ¿vale? Con los mismos datos que estáis utilizando para hacer la segmentación, y al pedir la descarga os lleváis lo que es un fichero completo en Excel o CSV con todos estos datos incluidos, con datos de contacto, teléfono, hasta 10 cargos directivos, ¿vale? Al confirmar la descarga, también estos registros adquieren lo que es un formato completo de todo lo que viene del censo empresarial de Informa, y dentro de un tiempo máximo de 5 minutos, son los robots que pasan sobre el sistema de procesamiento, en vuestra cuenta, en fichero descargado, vais a encontrar el fichero que hemos solicitado, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a descargar uno cualquiera para que veáis cómo es el resultado final. Veis en pantalla, aquí vemos todo lo que es ahora mismo la extracción de un fichero completo con CIF, razón social, la parte geográfica, todo el contexto geográfico ya normalizado, ¿vale? Esto es una herramienta también que muchas empresas están utilizando, no solamente para descargar prospectos, sino también para descargar clientes enriquecidos y limpiar lo que son a veces situaciones que en CRM se quedan con problemas de direcciones mal escritas o nombre de las empresas o CIF mal escritas. Entonces, esto también es una herramienta, implícitamente os lleváis una base de datos de clientes siempre limpia y con dirección y coordenadas normalizadas. Después veréis que los datos que adquirís una vez descargado el fichero se amplían, se está hablando de empresas, si es sede, sucursal, si es centro principal, cuántos centros tiene, ¿vale? Con lo que es el dato oficial de facturación y empleado, de lo que son el depósito de cuenta, de los balances, y lo que es la estimación en cada centro, tanto de empleado como de facturación, en cada sucursal de los establecimientos registrados, siempre activos hablamos. Fecha de constitución, el sector, todo lo que hemos visto, atributos en pantalla, con el añadido de poder llegar a lo que es el teléfono y la lista de cargo directivo disponible, es decir, director comercial, cargo 1, nombre 1, director, vamos a abrir más, director de marketing, director de compra, director técnico, etcétera, 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 ¿vale? Por lo tanto, en esta versión básica, os decía, ya tenéis todo lo que es el cruce con un mercado completo de empresas y autónomos, y también lo que sería el enriquecimiento con datos de población. La población aportamos por nuestra parte lo que son datos de perfiles, de gasto medio por hogar, renta media por hogar, nacionalidad, rango de edad, y haríamos exactamente el mismo ejercicio cuando hacemos la carga de lo que es un mercado de consumidor finalista de hogar. Lo que recibimos obviamente no son CIF ni NIF, sino que son direcciones. Pero voy a seguir ahora con la presentación, porque estaríamos ya en una versión premium, es decir, la plug and play, lo que es la estándar, os permite este juego de espejo que os he enseñado. En la premium ya el nivel de personalización sobre vuestros casos es más amplio. Considerar que es una aplicación, repito, de código propio. InAtlas ha generado este código, de hecho,
recibió un reconocimiento por parte del Ministerio de Economía y Competitividad en el 2012, precisamente por un grado de innovación que llevó al mercado, porque la tecnología de sistema de información geográfica en esta solución no sigue la lógica de software, sino una lógica más bien de base de datos, con una arquitectura que se denomina aquí en el mercado arquitectura Netflix, de microservicio, y que nos permite este grado de flexibilidad muy, muy grande a la hora de introducir muchas bases de datos y personalizar lo que son caso a caso en cada cliente. En una solución premium, os decía, lo que ganamos es una inteligencia de mercado ya no solamente mediante enriquecimiento de cartera de empresas, sino también enriquecimiento automático de direcciones con lo que son datos de perfiles tanto de hogar como de catastro, de personas que viven, decía, y catastro y datos que mantenemos en Inatlas también en nuestra central. Y no solamente este cruce, sino lo que empezamos a personalizar son menú de clientes, donde de nuestros clientes recibimos más atributos internos del negocio, no solamente un CIF, una dirección, sino volumen de venta, tipo de producto, antigüedad del contrato, etcétera, etcétera, para que realmente en cada sector, digamos, haya muchísima más información y mucha más analítica dirigida al sector. Repito, ¿por qué podemos hacer esto? Porque la lógica del producto se basa en una lógica territorial donde realmente el Big Data que está detrás viene alimentado de unos 67 millones de registros de piso-puerta de España, enriquecidos a las diferentes escalas con datos de diferente naturaleza, es decir, datos catastrales, sociodemográficos, entramos también en todo lo que es energía con los datos de SIPS, con datos de suministro de fibra y ADSL en Telecom, datos internos del cliente que podemos cruzar a este nivel. Y después, si entramos ya al nivel de portal, ¿vale? Sí que podemos ampliar la lista de datos que tratamos, de datos catastrales, inmobiliarios, de vivienda vacacional, hostelería, etcétera, etcétera. Estos son bases de datos que desde Inatlas se mantienen continuamente dentro de nuestro Big Data. Por lo tanto, ¿qué nos permite hacer esto? Hacer la búsqueda cruzada de darme lugar, portales de edificios, por ejemplo, de tantos metros cuadrados donde haya empresa de tanta facturación y en un área con una renta media por hogar superior a tanto. Esto es posible porque realmente, repito, estamos cualificando cada punto en el territorio y por lo tanto es una tabla final de n columnas que nos permite hacer, repito, este tipo de búsqueda. ¿Vale? Entrando un poco en los casos de negocio que hemos tratado hasta ahora, repito, desde el 2015 hemos entrado en verticales y por lo tanto tenemos también ciertas soluciones más personalizadas para diferentes sectores. A nivel de empresas aseguradoras, por ejemplo, en lo que ha sido una necesidad clara detectada inicialmente en la voluntad de tener en casa información cualificada y siempre actualizada del mercado, se añadía lo que era la voluntad de tener más datos, ¿vale? Para el cálculo de la siniestralidad y para, de alguna manera, también la gestión de lo que es el negocio de agentes y corredores en el territorio. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo aquí? Os enseño, por ejemplo, el vertical de de aseguradora, donde veréis la diferencia con la estándar. En el sector asegurador, ¿vale? No solamente encontraréis este menú con vuestro cruce de SIF por empresa, sino empezamos a tener más bases de datos. Y es donde os decía, empezamos a recibir y a poder segmentar la cartera de clientes en función ya de determinados atributos internos, es decir, ya no buscamos un SIF, sino buscamos clientes que nos estén comprando el producto, por ejemplo, de póliza de vida, a los cuales estemos vendiendo más de una póliza por unas ventas mínimas reportadas al año de tanto, y sobre esta segmentación, sobre este perfil de cliente, es donde vamos ahora mismo a replicar lo que es un prospecto potencial. Por lo tanto, el espejo que saldría ahora de esta vista ya no es un espejo de un SIF, sino es
un espejo de un prospecto que puede tener más propensión a la compra de este seguro de vida. Lo mismo podemos geoposicionar no solamente lo que son clientes en sí, o sea, SIF y direcciones en el territorio, sino el negocio, es otra lógica. La lógica del negocio en sí, a veces podemos tener muchos clientes en un sitio, pero pocas ventas o viceversa. Por lo tanto, también muchas veces nos piden hacer este tipo de explotación por rentabilidad mínima para ver cómo a nivel territorial, ¿vale? Y podemos bajar de escala, ir a buscar por zona cómo se reparten. Estos son mapas de densidades para ver cómo reparto el negocio en diferentes unidades geográficas. ¿Vale? Volvemos un momento. A nivel de sector inmobiliario. En el sector inmobiliario hemos entrado también con fuerza en los últimos años, gracias a la labor, como os comentaba, de reestructuración del modelo de datos basado en territorio, donde se ha hecho un trabajo muy fuerte sobre la consulta de catastro. Sabéis que el catastro es una base de datos pública, pero que el servicio de la Dirección General de Catastro os permite consultar uno por uno cada registro. Entonces, lo que hemos hecho es descargar todo el catastro en España y poderlo ofrecer como base de datos consultable online directamente. ¿Cuál es el caso de inmobiliaria? Lo vamos a ver directamente también aquí. El caso de inmobiliaria, lo que más tratamos de cubrir son necesidades vinculadas, por un lado, a la búsqueda de lo que son comparación de testigos alrededor de activos que podamos tener disponible en el mercado, es decir, nuestros activos, nuestros inmuebles disponibles, lo podemos geolocalizar, podemos ver dónde están, podemos empezar a segmentarlo y ver, por ejemplo, a nivel de local comercial que tengo ahora mismo a la venta en una determinada zona, vamos a ponernos, por ejemplo, en la provincia de Barcelona, ¿vale? Y a abrir. Ahora mismo podría estar interesado en hacer una comparativa de precios de otros activos disponibles de la misma naturaleza. Aquí, repito, siempre hay instrumentos por área de influencia. Podría hacerme una redonda de unos 500 metros alrededor y ir a buscar aquí, vamos a aplicar, ir a buscar aquí lo que son los locales ahora mismo disponibles a la venta en el mercado. Senatlas trabaja con también la recopilación de datos de oferta inmobiliaria. Cada semana hacemos un consolidado cruzando diferentes bases de datos de portales de comercialización. Por lo tanto, si ahora vamos a ver en esta misma área cuántos locales comerciales hay y qué precio euro metro cuadrado está en el mercado en esta semana. Podemos obviamente afinar un poco más y darle la misma... el mismo nivel, digamos, de rango de superficie o de precio euro metro cuadrado, y entonces tener siempre una referencia en el territorio de dónde están y qué precio puedo comparar. El otro caso de uso es sobre lo que son inmuebles ya vendidos. Si tengo inmuebles vendidos a persona física o jurídica, ¿vale? Voy a centrarme ahora de nuevo en lo que son compradores a nivel de clientes, empresas. Puedo hacer una proyección y ver cuántos clientes de empresas tengo que me han comprado esta tipología de producto y lo voy a buscar para replicarlo dentro de lo que es el menú empresarial, para poderlo de nuevo tener enriquecido y buscar un espejo, igual como hemos hecho, es decir, de estos 207 clientes reconocidos, ahora quiero ponerme en una franja de como mínimo facturación de 600.000, en facturación positiva. Veo que aquí prácticamente en su mayoría se me concentran en estas dos epígrafes. Voy a riesgo bajo, etcétera, 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 y voy a buscar lo que es un potencial comprador de aquellos inmuebles que ya tengo vendido y tengo reconocido como perfil de cliente.
Hago un inciso, aquí muchas veces, dependiendo de la búsqueda del tipo de sector, el SENAE no es siempre el mejor indicador para buscar un espejo. Pero que sepáis que también hacemos búsqueda por objeto social, por palabras claves, para que aquí, dentro del mercado potencial y cliente, se puedan abrir categorías mucho más específicas al segmento de clientes que a veces podéis necesitar. Y por último tenemos también la base de datos de catastro. Aquí os enseño cómo se podría consultar. El catastro, ¿cuál es la ventaja de tenerlo en mapa y directamente accesible en su totalidad? Que podamos buscar inmuebles, oportunidades, ver, por ejemplo, si estoy buscando un edificio de oficina en un edificio mixto. Quiero ver de estas categorías, ¿vale?, cuántos hay en Barcelona que tengan como mínimo 10 plantas y con un coeficiente, por ejemplo, de la propiedad superior al 90%, es decir, un edificio vertical con un único propietario. Y al clicar directamente me calcula unas 112 parcelas donde se cumplen estas condiciones, de las cuales sabemos en cada una las características de cada una, y podemos ir directamente a la ficha online del catastro, donde sí podemos recopilar el máximo de información disponible, ¿vale? Bien, entonces estos son un poco ejemplos. Os voy abriendo ejemplos de cómo la aplicación, veis que se personaliza en diferentes sectores. Hay más sectores, ahora no voy a abrir de cada uno la demo, pero a nivel de casos de uso que hemos podido cubrir, os menciono lo de comercio minorista, de retail y todo el mundo Horeca, a través de lo que es enriquecimiento de lo que es una base de datos mercantil, de Informa, también con datos más específicos del segmento de Horeca, por ejemplo. ¿Vale? Los casos que nos piden es a veces información más profunda, tanto del mercado de consumidores como de todo el negocio de la competencia. Por lo tanto, el pie de calle, donde a veces una base de datos mercantil puede tener más dificultad y más fidelidad en lo que es el geoposicionamiento, porque sabéis que el mercantil va a razón social y CIF de lo que son sedes fiscales. En todo el universo de autónomo, en todo el universo de franquicias, por ejemplo, ahí necesitamos incrementar la base de datos con directorios que a veces vienen de páginas amarillas, de TripAdvisor, de diferentes portales que se reúnen, ¿vale?, para poder tener la máxima cobertura a nivel de negocio de pie de calle disponible. Aquí también parte de lo que hace Inatlas es el profundizar en todo lo que es el mundo del consumo y trabajar 3 poblaciones, son residentes, trabajadores y turistas. Es decir, para un restaurante o una cadena de restaurante no es necesariamente el mercado residente el más grande o el fundamental, sino necesitamos conocer cuántos trabajadores se desplazan en esta zona 8 horas al día y si hay una zona de alto paso de turista y cuántos son calculados. En venta de reparaciones de vehículos también hemos entrado porque trabajamos todo lo que son bases de datos de matriculaciones de vehículos por marcas, censo de conductores, mapa de calor de lugares óptimos para la expansión, ¿vale? Estos son bases de datos a medida. A nivel de teleco y energía también hemos tenido soluciones. A nivel del sector telecomo, el que más se está trabajando ahora mismo es el reconocimiento y el geoposicionamiento de la huella de la operadora, ADSL y fibra, para hacer un cruce tanto con la base de datos de empresa como con la base de datos de hogar. Es decir, a partir de X direcciones se puede reconocer qué empresas están en estos portales, qué número de teléfono tiene, qué contacto tiene y sobre todo qué tipo de empresa es. De nuevo, cuánta facturación tiene, qué estado de riesgo tiene, etcétera, etcétera, para poderlos contactar y reconocer lo que son prospectos potenciales. Y a nivel de hogar, lo mismo. A nivel de hogar enriquecemos con todo lo que son perfiles de consumo, de gasto, incluso de conexión a Internet, datos de hogares con gasto y presencia, exacto, de conexión a Internet. En el sector energía hemos trabajado muchísimo en los últimos 2 años para entender todo el cambio también del fichero de información sobre los puntos de suministro. Aquí el caso más interesante es siempre el cruce entre lo que son los contadores actuales de nuestras comercializadoras como clientes, los contadores que ya están dados de alta, por el cual ya la comercializadora tiene ya datos concretos de consumo y de tarifa, y ver
cómo esto casa y se puede replicar en perfiles de otras empresas u otros hogares. Es decir, normalmente se hace una segmentación por lo típico de tarifa inferior a los 15.000 kilovatios de uso doméstico o ya superiores a los 15.000 kilovatios en la 3.0, en la 3.1 y ver estas mismas condiciones, dónde se da este tipo de consumo, cómo lo podemos replicar y dónde está, ¿vale? Esto estamos ayudando muchísimo a diferentes empresas para reducir precisamente el tiempo de búsqueda de prospección y optimizar, ¿vale?, estos contratos. También nos está pasando en algunas comercializadoras nuevas que están buscando dónde poder instalar placas solares. Considerar que Catastro da muchísima información y ya solamente con el dato de superficie de techo es más que suficiente en prospección, a veces para poder hacer un cálculo de la capacidad, ¿no?, de instalación. Fabricantes y logística, aquí tenemos otro tipo de cliente. De nuevo, trabajando con el territorio, lo que más podemos ofrecer aquí es toda una optimización de ruta, monitorización de track, de flotas de camiones que se mueven cada día en franjas horarias, en día, etcétera, con lo que es la optimización en distancia-tiempo desde la fábrica a los puntos de distribución. En administraciones públicas también, por último, esto es un proyecto que más que geomarketing se traduce en lo que llamamos una solución de demografía empresarial y va mucho más orientada a todo lo que es la monitorización de la actividad económica del territorio, o sea, altas, bajas de empresas, de cuándo, dónde nacen empresas de determinados sectores, si hay cierres en función de proyectos que la administración pueda promover y de impacto, digamos, sobre toda la actividad. Para concluir, lo que me gustaría que os quedara es a nivel de diferenciación o de ventaja competitiva que la solución geomarketing ahora mismo en el mercado está ofreciendo respecto a otras soluciones. Primero, la flexibilidad en la personalización. Es decir, pensar que, como decía al principio, la arquitectura que está detrás de esta solución nos permite empezar con una solución, irla evolucionando, ir a responder durante el ciclo de vida del producto a necesidades que la misma empresa puede cambiar. En un año estamos más en prospección, el año siguiente menos, necesitamos monitorizar más el negocio. Por lo tanto, los módulos que os he enseñado de la aplicación están precisamente pensados como una gran librería de posibilidades que se pueda personalizar, abrir, cerrar o calcular a medida. Esto es muy importante, también sabiendo que todo el impacto que normalmente tiene este proyecto en una organización trata de ser el menos agresivo posible. Por eso es un servicio que llamamos de nube híbrida, porque en muchos casos, cuando los clientes nos lo piden, la base de datos interna del cliente no se mueve de la casa, ¿vale? No hacemos integración con CRM, no tenemos que transferir vuestros datos a otros servidores, vuestros datos pueden quedarse en vuestras instalaciones y simplemente el aplicativo lo viene a leer, ¿vale?, y lo actualiza de forma automática en la propia nube. A nivel de usabilidad, aquí se ha invertido muchísimo. Considerar que los sistemas de información geográfica, normalmente estos software solían ir a departamento técnico y a veces ser utilizado por un técnico que tenía que explotar el resultado, llevarlo arriba, informar, etc. Entonces, lo que se ha conseguido es que realmente todos los usuarios, tanto a nivel de comerciales de calle, como la dirección comercial, como los directores territoriales de zona, estén entrando y estén sacando provecho de la herramienta, obviamente con diferentes casos de uso. Repito, los usuarios son ilimitados y precisamente por eso porque la tecnología nos permite recibir muchísimas peticiones sin sufrir a nivel de rendimiento. Por lo tanto, hemos apostado a una interfaz de usuario muy fácil para acortar lo que es la cadena de toma de decisión, que normalmente se suele alargar mucho cuando se pasa de una aplicación excesivamente técnica hacia lo que son departamentos de toma de decisión. Otra ventaja importante, y lo repito siempre, no es un software vacío, es un software alimentado de dos grandes mercados, los principales, es decir, empresas y personas, con datos continuamente actualizados y validados. Aquí informa Dun & Bradstreet, tanto en España como Portugal, alimenta esta solución. Son datos que, sabéis, Informa es la empresa actualmente en el mercado, es la única
que compra integralmente todo lo que son los balances, por lo tanto, a nivel de cobertura territorial, está por encima de cualquier otra base de datos que os podéis encontrar. Y la ventaja es que es una base de datos viva, repito, donde el equipo de Informa cada día ingresa más de 150.000 cambios en los registros a través de todas las acciones de búsqueda y contraste de fuentes que hacen. Los verticales, ¿por qué? ¿Por qué somos diferenciales aquí? El permitirnos entrar en cada sector y tener esta flexibilidad de poder crear base de datos a medida nos viene directamente de la lógica, como os comentaba al principio, del propio producto. O sea, el producto se basa en el crecimiento de base de datos y en el tratamiento, en el geoprocesamiento. Por lo tanto, la ventaja que tenemos es que gracias a la fuerza comercial unida de Inatlas Informa, estamos visitando desde hace 5 años más de 120 empresas al año, donde nos contáis todas vuestras necesidades y vuestros requerimientos, y con vosotros hemos ido creando casos cada vez más precisos, digamos, y enfocados a una solución óptima para cada sector. Yo aquí lo concluyo, os dejo en pantalla lo que es todos los contactos de servicio de atención al cliente en Informa, que ha organizado este webinar y que nos agradecemos obviamente por habernos dado esta oportunidad. Los servicios de atención al cliente nuestros son también disponibles en cualquier momento que tengáis dudas o que queráis de alguna manera ampliar la información que os he dado hoy. ¿Vale? Yo os agradezco y voy a ver en el chat ahora mismo de las preguntas, a ver si podemos así dedicar algunos minutos, un momento, vamos a verlo aquí, si podemos dedicar algunos minutos a lo que son las preguntas que nos habéis dejado. Aquí veo que hay dudas al principio solamente técnicas, yo espero que se haya seguido la presentación. Os pido disculpas al principio porque me han avisado a la tercera slide que no se estaba compartiendo pantalla. Vale, vamos a ver. Vale, yo aquí por ahora no veo preguntas. Si necesitáis contactar con nosotros, repito, tenéis siempre aquí lo que es los datos de contacto nuestro y de Informa. Y nada, os agradezco muchísimo el tiempo que nos habéis dedicado, ¿vale? Y quedamos a vuestra disposición. Gracias. Vale, veo ahora que hay algunas preguntas. Soy Iván, en la descarga de contactos ¿hay email o solo teléfono? Vale. Iván, en la descarga del fichero hay teléfonos, ¿vale? En todo lo que son datos empresariales. Cuando vamos a lo que es una base de datos también de particulares, aquí hay más posibilidades también a través de una empresa del grupo Informa, la empresa CTI, ¿vale? Se puede trabajar con listas de particulares donde sí puede venir tanto el email como el teléfono móvil de contacto, ¿vale? En la parte empresarial solamente hay teléfono por un tema de protección de datos, porque el email viene considerado lo que es un dato personal dentro de la empresa. Por lo tanto, necesitaría consentimiento, ¿vale? Otra pregunta que veo aquí, ¿qué parámetros son los que requieren para la integración de la base de datos con su sistema? Vale. Tenemos dos modalidades para poder leer la base de datos del cliente dentro del sistema, ¿vale? Por un lado es la modalidad cloud completa, es decir, nosotros abrimos un entorno seguro, una SFTP, donde recibimos vuestros datos, vuestros ficheros, y estos se van a leer dentro de la plataforma. La plataforma está alojada dentro del entorno de Amazon Web Service en Irlanda, y a través simplemente el reconocimiento de este fichero dentro del SFTP en todo el entorno cloud, ¿vale? Nosotros generamos lo que es el ADN de datos, es decir, las bases de datos vuestras estarán dentro de un menú disponible en la plataforma y accesible. En modalidad in-house, en cambio, sí que se habilita un servidor vuestro en infraestructura local y nosotros venimos ahí, instalamos una pequeña aplicación, digamos, que tiene que conectar con vuestra base de datos y que nos da respuesta hacia afuera, hacia nuestro entorno de Amazon. Yo espero haber contestado, si no lo podemos ampliar en el listado de respuesta que os pasamos.
Leo otras preguntas. ¿Se podría reconocer lo que mis competidores en el sector, por ejemplo, de fertilizantes, lo que están facturando en Colombia? Bueno, Colombia en este momento no la tenemos abierta, ¿vale? Lo que sí no tenemos, os lo digo también para otros interesados, lo que no podemos discernir es facturación por producto. Lo que se registra es la facturación total de la empresa, pero no por producto porque no es un concepto que viene presentado, ¿vale?, en las cuentas. Vale, todo lo que son preguntas a nivel de coste, ¿vale?, sí que os remitiría a lo que es simplemente una presentación más personalizada, porque el rango de costes es muy amplio, desde lo que puede ser un estándar a, dependiendo de los requerimientos, la personalización que podáis necesitar. Y obviamente siempre tenemos en cuenta si ya sois clientes Informa, porque los datos no lo vais a pagar dos veces. El concepto de coste de esta plataforma es un coste de acceso al servicio, un coste de descarga de datos por volumetría, y si hay desarrollo a medida para hacer la personalización en versión premium, pues se dimensiona este tipo de desarrollo, ¿vale? Sí, os pasaremos la presentación también por correo. Y en esta presentación sí que podemos ampliar. Veo aquí que pedís más productos que comercializamos. Hay varios sectores, os decía, al cual estamos dirigiendo la solución, y sí que hay diferentes dosieres comerciales que os puedan ayudar. Sí, a través de los datos de contactos, un poco que lo vuelvo a poner aquí. A través de estos datos de contacto podéis hacernos llegar cuáles serían vuestros principales intereses. Sí que podemos enviar todo el material disponible, y un comercial nuestro obviamente os viene a visitar sin ningún compromiso también. ¿Podemos dar permiso a usuario para ver solo una zona? Sí, correcto. Dentro de los roles de cada usuario también se pueden personalizar tipo de datos que puede ver, tipo de área. Obviamente cuando entra toda la red comercial tenemos empresas con más de 80, 90 usuarios levantados, y cada uno de ellos puede ver solamente una agrupación de código postal o solamente ciertos filtros, ¿vale? Esta es un poco la flexibilidad de la que os comentaba. Esto es un diseño inicial que hacemos con vosotros a nivel de roles y permisos, y que en cualquier momento también la podéis cambiar, actualizar. A veces los comerciales cambian, se da de alta otro recurso. O sea, es un servicio realmente continuo con vosotros. Otra pregunta que veo, ¿dónde podríamos ver qué datos hay disponibles para ver si son datos relevantes para nuestro negocio? Sí, os vamos a pasar también, aquí hay un catálogo de datos completos, tanto de España como Portugal. Vuelvo a compartir un momento la pantalla. Vale. Entonces, en este catálogo sí que veis todas las bases de datos que pueden estar, o sea, que están mantenidas por nosotros dentro de la aplicación, ¿vale? Y de cada base de datos tenéis los campos disponibles y la descripción del campo. Tenemos a nivel de empresa, de autónomo, de socio demográfico, todo lo que lleva a nivel de sección censal y lo que está calculado, por ejemplo, a escala de hogar. Estos son hasta 86 bienes y servicios del INE que vienen calculados hacia hogar. También hay la dimensión un poco del tipo de familia, si es vivienda unifamiliar, con familia, con hijos, sin hijos, etc. Y después están toda la base de datos a nivel de inmobiliaria, turismo, ¿vale? En este catálogo también os lo podemos facilitar. Veamos, otra pregunta. Nosotros somos una empresa del sector del transporte y lo que necesitamos son empresas exportadoras a nivel internacional. Bien, pero empresas válidas, es decir, normalmente cuando compramos una base de datos aparecen empresas exportadoras, pero no todas pagan el coste del transporte. En vuestro Big Data aparecen los gastos en transporte de las empresas. Vale, aquí lo que sí podemos consultar con más detalle es la disponibilidad también de datos en Informa. Tenemos empresas registradas con operaciones de import, de export o de ambos, import-export.
A nivel de gastos en transportes, sí que deberíamos mirarlo con más detalle. Por ejemplo, en Portugal sí que las empresas declaran también determinado concepto de gasto, en España no, pero podríamos estudiarlo si estáis interesados y ver qué hay. Esos son 86 parámetros, categorías del INE. La fuente principal es la encuesta de presupuestos familiares, pero después cruzamos otras fuentes también para poder modelizar y llevar el microdato hacia el hogar. ¿Vale? Bueno, si no hay otras preguntas, repito, estamos a vuestra disposición, porque esta es una presentación breve donde hemos tratado un poco de daros un panorama del abanico de posibilidades que hay, pero sí que en cualquier momento venimos a visitaros y ampliamos en función un poco de cada empresa, podemos ampliar lo que son las soluciones a medida.